Buenas, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Qué locura, estamos terminando el mes 8, arranca el mes 9 ya. Cada vez falta menos para fin de año, pero bueno, no nos adelantemos. Estamos por entrar en la primavera, en un mes muy lindo, para mí es uno de los preferidos. Y hoy vamos a estar con Juli Mosquera en este último episodio de Domingo. Ahí se está conectando Juli. Hola amigo, Hola, querido, ¿cómo te va? ¿cómo andás? Bien, hermano, todo bien. Acá Me andamos. alegro, me alegro muchísimo. Estaba, estaba cayendo a fin de cuentas de que mañana terminamos mes 8, arranca el mes 9 y nos quedan como 3 meses y medio para Navidad. Sí, increíble, no, una locura, una locura. Se voló el Nosotros año. vi la publicación esa del cumpleaños, ¿no? Nosotros pensamos que zafábamos, que íbamos a poder festejar, pero estamos complicados. Te juro que dije, nada, bueno, para julio se levanta. Bueno, para agosto se levanta. Bueno, en septiembre se tiene que levantar. Así Claro, que seguiremos. ¿Cuándo lo cumplías vos? 7, El 7, mirá, 2 días después que yo. Tremendo. Tremendo. exactamente, sí, señor. Cosas que pasan. Che, bueno, amigo, gracias por sumarte a esta invitación. La gente se va a ir sumando a ratito, va a comentar, van, vienen. Después lo seguirán viendo en el IGTV cuando lo colguemos ahí. Y la idea Buenísimo, no era hay problema. charlar un poco, más que nada por ahí, me interesa la mirada que tenés sobre la vida, sobre la meditación, sobre hacer yoga, y para contarle un poco a la gente, a todos, ¿no? Que estamos al palo, que a veces nos cuesta parar, cómo por ahí tomaste esa decisión de ser un ciudadano normal, de la era posmoderna, moderna, a pasar a ser una persona un poco más consciente, un poco más tranquila, un poco más este, que mira su interior y no tanto el exterior. ¿Cómo encontraste eso? Si siempre lo estuviste buscando, ¿cómo fue esa onda? Sí, bueno, en primer lugar sigo siendo un ciudadano normal, pero como vos decís, viste, tratando de ver la vida de otra manera. Me parece que sí, creo que haciendo un poco de memoria, creo que siempre intenté buscar algo diferente o siempre supe que había algo diferente, pero tardé muchos años en realmente decidirme a buscarlo o a encarar ese proceso hasta que un día finalmente pasó y bueno, acá estamos, con ¿Te todo un acordás camino. ese momento en el cual pasó, en el cual hiciste ese clic? ¿Te acordás o no? Hubo varios momentos, me parece. Pero creo que el mayor momento, el más importante fue cuando comencé el camino de yoga, porque fue lo que, digamos, lo que realmente me hizo decidirme a hacer otra cosa, a cambiar, a patear el tablero un poco y a empezar a buscar otra cosa. Creo que después del primer encuentro del profesorado de yoga, ya supe que algo ahí había cambiado. Y yo pongo ese día como el comienzo de una nueva vida. Realmente fue así, porque me transformó la vida totalmente y lo sigue haciendo, ¿no? Es como que no frenas nunca, pero creo que sí, creo que si bien hubo muchos momentos muy importantes, creo que ese primer día del profesorado fue como un paso enorme que di hacia lo que después empezó a pasar, digamos. ¿Cómo, cómo haces o cómo hiciste para, digamos, entre comillas, luchar contra vos mismo y poder negociar o asimilar o unir ese ciudadano normal que sos con la diaria, con las cuestiones, con los hechos fortuitos, con a veces situaciones económicas que nos apremian, con la meditación, con estar en calma, con a veces no responder a cuestiones agresivas del otro? ¿Cómo es? Bueno, es, como vos decías, por momentos es una lucha bastante intensa y es de todo el tiempo, o sea, creo que no se termina nunca. Pero yo particularmente en el último tiempo estoy trabajando un concepto que a mí me resultó muy importante y que creo que es
que va un poco por ahí, que tiene que ver con poder separar la parte espiritual de la parte terrenal. Si bien las dos conviven en uno mismo, y son partes importantes de uno mismo, uno tiene que saber que está bueno tener un trabajo espiritual, de desarrollo espiritual, donde uno va hacia adentro, donde sanas cosas, donde trascendes un montón de cuestiones, pero también tenemos que seguir estando con los pies sobre la tierra y viviendo lo cotidiano, porque el aprendizaje está en lo más terrenal, ¿no? Las experiencias más terrenales son las que más aprendizaje te dejan, entonces como que es encontrar ese equilibrio, me parece. De todas maneras, yo creo que es todo el tiempo, porque hay días Pero que me encuentro, digamos, perdóname, pasa cada... Sí. cuando hablas de dejar de lado a veces un poco una cosa por otra, ¿a qué te referís? No, en realidad es saber separar las dos cosas, creo yo. Si bien conviven, pero saber separar que una cosa es el trabajo espiritual y otra cosa es la vida cotidiana. Porque uno puede tener un trabajo espiritual muy grande, pero también en lo cotidiano a veces te pasa que, qué sé yo, a mí me pasa mucho cuando voy manejando, me doy cuenta de eso, de que por ahí voy manejando y capaz que me enojo con uno que se me cruzó, con el pibe que va en contramano en la bicicleta y no mira, y digamos que, o sea, vos tenés que convivir. Entonces yo siempre marco mucho en las clases esto de tener una conexión superior, pero los pies sobre la tierra, porque en realidad es encontrar ese equilibrio. Porque si no, si uno vive trabajando la parte espiritual solamente, vivís en una nube de pedo y no podés convivir con nada más, ¿viste? Es como que de repente o te aislás o todo te chupa un huevo, y no, no es así, me parece. Pero también si solamente te enfocas en lo terrenal, ¿viste? En lo superficial, en lo inmediato, también te falta algo. Entonces tenés que encontrar el equilibrio todo el tiempo, como que todo el tiempo estás así. Y cuando estás manejando, ponele que tiraste el ejemplo recién que se te cruza alguien en rojo o alguna bici o pasa algo que te dan ganas de mandarlo a la mierda o putearlo. ¿Qué se te cruza por la cabeza? O sea, ¿lo puteás y después decís cómo voy a hacer eso? Namaste. ¿O no lo puteás? ¿O qué haces? Sí, a veces puteo, a veces me caliento, a veces toco bocina, o a veces hago gestos también, le hago algún gesto, pero después enseguida trato de darme cuenta de, bueno, pará, no fue tan grave, bueno, no es para tanto, también también entender que la otra persona está haciendo su propio proceso, su camino, y también tiene su propia vida y que sabes que le estuvo pasando, o si no se dio cuenta, quizás, ¿viste? Entonces también, ¿Vos crees a que veces si bien eso se me da pasa. por lapsos como de inconsciencia cuando sale el arrebato del impulso de la bronca y eso o no pasa por un estado de inconsciencia? No sé si de inconsciencia, sino que es como una reacción, es como una reacción inmediata que vos tenés. Si vos estás centrado, esas reacciones o no las tenés o por él no son tan, digamos, no te llevan a un conflicto, qué sé yo. O sea, una cosa sería que yo de entrada por ahí, o sea, me sorprendió esa situación. Por ahí ponemos el ejemplo de que están manejando, ¿no? Sí. De repente doy vuelta en una esquina y viene un pibe en contramano en bicicleta. De momento me sorprendió, me calenté porque digo, este pibe viene en contramano, no se da cuenta que puede generar o sea, todo eso en un segundo, ¿no? Pero no te das cuenta que te puede chocar y después un quilombo, todo. Después no pasó nada, ¿no? Pero en el momento es como una reacción. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no estoy centrado, quizás, además de ponerme mal yo, de entrar en un estado de nerviosismo que me afecta a mí, imagínate que puedo frenar y bajarme del auto y cagarme a piña con alguien o pelearme con alguien y no está bueno. Entonces me parece que si bien aceptamos que podemos tener ese tipo de reacciones, porque somos seres humanos, vivimos en la Tierra y nos pasan emociones por adentro, la sangre nos corre, tratar de estar uno centrado para poder resolver en el momento de la mejor manera y no generar algo mayor, ¿viste? ¿No? Un conflicto. Y no vivir peleándote, no vivir amargado, qué sé yo. Creo que tiene que ver con eso, con encontrar ese equilibrio ahí. ¿Qué es lo que vos creés que te hace perder el centro cuando decís de no tener el centro porque no estás en centro y puteás o gritás o tirás algo terrenal, digamos? ¿Qué es lo que te hace no estar en el centro? Uy, son muchas cosas. Creo que en general todo el tiempo en la vida nos están pasando un montón de cuestiones, pero nosotros creo que tendemos, en la parte más física, más terrenal, tendemos a darle mucha importancia a cosas que realmente por ahí no lo son, ¿viste? O a exagerar, o también a querer imponernos sobre otro. Entonces pasan muchas cosas, creo. Eh, Creo que tiene que ver con eso, o sea, no hay una sola cosa, me parece que es como un conjunto. Eh,
pero bueno, también imagínate que ahí venimos con un montón de creencias, de Iba programas a preguntar eso, mentales. si tenía que ver con la eh, educación y si hay una cuestión también por ahí geográfica, viste que escuchamos siempre que no, porque al Tano, somos Tano, somos descendientes de Tano y nos hierve la sangre y somos sanguíneos y uno a veces se escuda con el, no, yo soy Tano y te mando a la concha de la lora. Digo, ¿tiene que ver con eso o hay un montón de gente italiana que hace yoga y no es tan impulsiva o no tiene que ver? No, a ver, creo que también va un poco en el discurso que tenemos de nosotros mismos. A veces nosotros tenemos un discurso sobre nosotros mismos y después tenemos que cumplir con ese discurso, porque si no es como que estamos fallándole a la gente o estamos mostrando algo que no somos. Entonces, si yo toda mi vida dije que soy un cabrón, y lo más probable es que me comporte como un cabrón, porque tengo que demostrar de ser coherente con lo que siempre digo. Entonces, ahí también es poco, pero también son muchas cosas, sí. Es verdad que nosotros culturalmente, el argentino tiene una mezcla de culturas, ancestralmente, o sea, los genes, la parte familiar juegan, pero también juegan un montón de otras cosas, las experiencias personales de cada uno. Entonces es como bastante El complejo. famoso contexto, digamos, ¿no? Sí, sí, pasan un montón de cosas. O sea, imagínate que todos nacemos más o menos iguales. Cuando vos sos chico, los chicos cuando nacen tienen más o menos todas las mismas posibilidades, pero depende de en qué familia nacen, cómo los crían, a qué escuela van, con qué personas se rodean, qué sé yo. El lugar en donde vos nacés también te marca tu religión a veces. Entonces, imagínate, somos como un CD en blanco que de repente te empiezan a grabar canciones o decretos o creencias o lo que sea, y nosotros vivimos creyendo que somos eso. Y me parece que un poco lo que me preguntabas vos tiene que ver con que a veces nos identificamos mucho con los pensamientos, con las creencias, con el ego, nos identificamos con eso y creemos que somos eso. Y ¿Y eso nos qué lleva a haría? actuar desde lo que no somos, digamos. Claro, me quedo con dos cosas que me llamaron la atención de lo que dijiste. En esto de revalidar o de reconfirmar que, bueno, como yo soy un cabrón, me escudo ante eso y es más, además de escudarme, lo defiendo y lo que hago lo digo y lo que digo lo hago. Digo, también estaría bueno que si eso sucede y se da en cadena, pase de uno decir, no, yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre honesto, yo soy un hombre pacífico y al decirlo también defenderlo. Es como que me da la sensación que a veces va más con los errores de cada uno o con las cosas negativas que con las cosas positivas, ¿no? Como que, no sé, ¿puede ser o no? O estoy tirando cualquiera. No, no, sí, sí, puede ser. También cada caso particular, hay personas que te van a poner también, decir, bueno, yo soy así porque mi vida me fue difícil. ¿Y vos cómo le podés hacer pensar de otra manera a esa persona? Lo tiene que descubrir por sus propios medios, ¿no? ¿Se puede Pero desaprender eso, esa grabación del sí, disco que vos decís? sí, sí, se puede, se puede. Hay que intentarlo y hay que hacerlo, hay que decidirse, no es fácil. O sea, no es fácil, pero es posible. A ver, mira, cada vez que digo no es fácil, me recuerdo que esa es una creencia también limitante que yo tengo. Porque en realidad sí es fácil, nosotros lo hacemos complicado. Cada vez que lo digo, después al toque me doy cuenta y dije, otra vez tengo que seguir trabajando en eso, ¿viste? Porque eso es algo que me quedó de mi viejo. Vos sabés que después trabajando mucho, mucho tiempo en cosas, en tomando conciencia de cosas, me di cuenta que mi viejo repetía mucho el no es fácil, ¿viste? Ajá. Y el no es fácil es una excusa que tenemos muy al alcance de la mano para no intentar cambiar. Por eso te decía el tema de decir, bueno, yo soy así y el que me quiere bien y el que no también, yo no voy a cambiar mi forma de ser en lugar de decir, nada, la verdad que tengo un carácter de mierda, que a mí también me jode, pero en lugar de reconocerme, porque si me reconozco quizá me veo un efecto, o más que el defecto es el hecho de reconocerse que uno es imperfecto y que uno hace algo mal y el dolor que lleva de saberse que uno no está haciendo, digamos, las cosas bien es como un proceso bastante angustiante que hoy como vivimos pareciera que no uno no va por la vida diciendo a ver qué puedo reconocer de mí para tratar de mejorar. Sí, la verdad que, mira, yo siempre digo que sanar es para valientes, porque te lleva a un trabajo muy de revolver mucho, y la pasás fulero, es fuerte, es muy fuerte. Entonces, elegir sanar es para valientes realmente, porque
te enfrentás con un montón de cuestiones y emociones y hay que revolver, ¿viste? Hay que abrir adentro y revolver y muchas veces termina siendo muy duro, pero creo que es recontra necesario porque si no vivimos una vida que no se disfruta, ¿viste? Eh, y Acá hablando de ahí, disfrutar, alguien que conoces te puso buenas tardes, qué tema, te abrazo fuerte Juli, te mandamos un sí, saludo. un beso a Mirta. Mirta es un amor de persona que tuve la suerte de conocer también por el yoga, que también la quiero un montón y que es una persona excepcional, así que le mando un beso grande y siempre me banca en todas. Así que también le agradezco porque me banca en todas. Qué grande, qué grande. Te mandamos un saludo. Y otra consulta, Juli, con el tema de lo que estamos viviendo, de esta situación de la pandemia, de esta situación de la intriga, de la falta de respuestas, de la falta de previsibilidad, de la falta de panorama concreto. Si bien entiendo que la meditación lo que trata de trabajar es el aquí y el ahora, que hoy es Mm. algo fundamental para toda la gente que está viendo ahora y la gente que lo va a ver después, ¿qué consejo o qué le podés recomendar cuando hay gente que está pensando qué nos va a pasar mañana? ¿Me voy a morir? ¿Se va a morir algún familiar mío? ¿O tengo miedo de enfermarme? ¿Y qué va a pasar si me enfermo y si no está la vacuna y si cambia todo? ¿Qué consejo, qué recomendación le podés dar a esa gente? Bueno, qué sé yo, un poco creo que tiene que ver con tratar de frenar un poco, salir del piloto automático y tratar de ver un poquito más allá. Imagínate que ponete a pensar en eso que vos me planteás, digamos. ¿Qué puedo controlar yo realmente? Primero, ¿qué puedo controlar realmente? Sí, Realmente, quedarte adentro de tu casa de por vida, es lo único que podés hacer y no no, hablar no, pero a más nadie. claro, pero por ejemplo, a ver, respecto a lo que puede llegar a pasar, ¿qué puedo controlar yo realmente? Y la verdad que mucho no, el futuro no podés tener idea que puede llegar a pasar mañana, dentro de un rato. No tenés ni idea. De hecho, nosotros no pensábamos que iba a pasar todo esto y no estabas Tal cual. pensando, che, por eso también es que no nos agarra por sorpresa porque también es la vida así, ¿no? Eh, pero creo que para no paranoiquearse y para no hacerse mal, lo más importante es tratar de, como decir, vivir el aquí y el ahora. Pero eso no significa que uno no sea previsor, que no tenga una planificación de cómo puede hacer las cosas mejor o de cómo puede estar bien. Por eso también hablo siempre de un equilibrio, porque no, si no estaría en la misma, diría, bueno, yo aquella hora está todo bien, no pasa nada, sí, bárbaro, pero también tengo que tener una planificación, porque si yo en aquí ahora estoy todo bien, pero de acá a 2 semanas yo no tengo cómo abastecerme y me va a agarrar hambre y me va a cagar de hambre, ¿no? Entonces, eh, pasa un poco todo eso, pero sí es importante saber que lo único que tenemos control es lo que hacemos aquí ahora nosotros mismos, ni siquiera tengo control de lo que hace el otro. Entonces, con todo eso, bueno, a ver qué Sí, estoy y a veces, haciendo a ahora. veces tenemos el control de nosotros y aquí ahora, a veces se nos va, Sí. inclusive nuestro. Realmente una vez hay quien se cuestiona eso. ¿Realmente tenemos el libre albedrío? Porque realmente muchas veces nos pasa que ni siquiera tenemos el control de nosotros mismos porque le damos ese control a las emociones o a la mente o a un montón de otras cuestiones. Pero en este tiempo, sobre todo, me parece que lo más importante sí es mantener la calma, estar centrado y evaluar las posibilidades y ver cómo podemos hacer lo mejor posible eh, pero sin, ¿viste? Hay que ver también de qué nos alimentamos. Yo veo que hay mucha desinformación ahí sobre, no, como un exceso de información también que confunde a la gente. Hay mucha confusión, entonces la gente también no sabe qué pasa. Mira, me pasó con respecto a esto de la pandemia, hace poco salí a pasear al perro y vi un tipo en un auto, en una camioneta, que estaba cerrado los vidrios, tenía el barbijo y la mascarilla de plástico encima, solo adentro del auto. Y por otro lado ves a la gente que sale a correr que no tiene barbijo, porque la recomendación es que el que sale a correr mientras mantenga la distancia no hace falta que lleve barbijo. Entonces vos fíjate, esos dos extremos. Entonces, viste, vos te pones a pensar, digo, pobre el tipo que se está bancando ir con todo el barbijo, la mascarilla de plástico, encerrado en el auto, solo en el auto, solo, completamente solo, iba solo. Que se está bancando eso, que no debe ser para nada agradable,
¿Por qué? Porque está desinformado, porque tiene miedo, porque le metieron miedo también, o porque se dejó llevar por su mente y empezó a pensar que se podía morir y si se contagiaba y si contagiaba a otro. Entonces imagínate, ¿Cómo, wow. cómo se puede hacer para frenar el pensamiento cuando se dispara y se empieza a ir para adelante? ¿Viste cuando la meditación y el yoga habla de que, bueno, a veces como que vivimos en lapsos de que me voy para adelante o me voy para atrás y cuesta mucho estar acá, digamos, como que hacemos o futurología o vivir o disfrutar de un pasado que alguna vez fue mejor. Leí alguna vez en algún libro de psicología que mezclaba un poco con meditación, que había un ejercicio en el cual cuando tu cerebro se empezaba a ir por las ramas, empezaba a jugar la ansiedad, quizás algún ataque de pánico, ¿no? que viene aparejado con eso, como que uno aplaude y dice basta, ¿no? Como que el sonido con el movimiento con kinestésico del cuerpo anulaba el pensamiento y como que vos mismo te ponías un freno. Esto es así, no es así, o sea, vos recomendás alguna práctica para frenar, respirar, no respirar, tirarse al piso, Sí. tomar agua, algo. Creo que, bueno, puede haber muchísimas herramientas. Yo particularmente tengo que hablar de la respiración fundamental. O sea, ¿cuántas veces al día te das cuenta vos que estás respirando? ¿O tomás Claro. conciencia de que estás respirando? No, Nunca. nunca salvo cuando Normalmente, estoy cantando que me quedo sin aire. bueno, pero normalmente no. Uno en la vida cotidiana se olvida que está respirando, pero respirar estamos respirando porque si no nos morimos, ¿no? Imagínate a qué punto es importante, porque siempre se dice que uno puede estar varios días sin comer, varios días sin tomar agua, pero sin respirar no podemos estar ni un minuto. Y pueden estar un poquito más tiempo aquellos que tienen un entrenamiento específico, como ellos, los que nadan, los que cantan o los que trabajan específicamente en alguna actividad que tenga relación con la respiración, pero a lo sumo sostendrán unos minutitos, apenas un par de minutos, la respiración. Pero si no respiramos, no pasa nada, nos O morimos, ¿no? sea Entonces, que yo creo que la en lugar de respiración la es respiración podemos como práctica empezar a controlar, digamos, un poco la conciencia, a estar acá. O sí, sea, sí, sin duda. qué es lo que facilita una respiración profunda o concentrada? ¿Cuál es el beneficio del cuerpo? ¿Por qué la mente frena? Bueno, en primer lugar, creo que cuando vos llevas la atención a la respiración, estás llevando la atención al momento presente porque es lo que estás haciendo en este preciso instante. Entonces, si vos te enfocás en sentir cuando inhalás, sentir cuando exhalás, estás en el momento presente, no estás concentrado en los pensamientos. Que en realidad, viste que antes se hablaba de poner la mente en blanco. Sí, Bueno, no existe eso, es imposible porque en psicología o los que estudian neurociencia te dicen que hay alrededor de 60.000, 70.000 pensamientos por día. ¿Cómo hace para poner la mente en blanco? Es prácticamente imposible, creo que es imposible. pero Pero siempre estuvieron equivocados cuando nos daban ese consejo en el primer curso de yoga, o en la en real, India o en China logran poner la no, es mente en que blanco. ¿Cómo es? no, es que en realidad no es que logran poner la mente en blanco, lográs tomar control de tus pensamientos y no darle poder de que te saquen tu energía, no darle poder de que te saquen de este momento presente. El pensamiento va a aparecer. Yo en este momento estoy hablando con vos y de repente aparece un pensamiento, pero yo lo que hago es dejarlo pasar. Pero ¿cómo hago? Y lo tengo que ejercitar, porque muchas veces pasa que vos estás hablando con alguien y de repente te viene un pensamiento y si te fuiste con ese pensamiento, en tu mente estuviste dándole vuelta a ese pensamiento y te fuiste del momento donde estabas vos. Entonces, a través de la respiración lo que haces es enraizarte a ese momento presente y aunque los pensamientos van a estar, si vos mantenés tu enfoque en la respiración, no vas a permitir que esos pensamientos te saquen del presente y mucho menos que te saquen energía. No son tan protagónicos cuando vos te estás concentrando en la actividad que estás haciendo ahora, empieza a bajar como la fuerza, la intensidad de esos pensamientos y como que empezamos a calmarnos un poquitito, ¿no? Algo así. Sí, sí, exactamente. Y además, lo que le sumás el beneficio de la parte física y orgánica, que el cuerpo necesita una respiración profunda y completa para que todo funcione correctamente, o sea, para que los órganos estén oxigenados, para que las glándulas funcionen, para que los músculos, las articulaciones, todo, o sea, todo el conjunto Eso te se quería preguntar. beneficia por la El otro respiración. día una profesora de canto me decía que mediante la inspiración profunda y consciente se trabajaba a nivel celular y los glóbulos rojos, cuando yo hacía apnea,
como que salían de una manera, como, ¿cómo lo puedo decir? En carrera a oxigenar el cuerpo con mayor intensidad que si yo no hacía apnea y me ayudaba a levantar la parte inmunológica, digamos. ¿Puede ser? No sé tanto de la parte biológica, sí, pero sí los beneficios de la respiración tienen mucho que ver con todo el funcionamiento del cuerpo, correcto. El cuerpo necesita cierta cantidad de oxígeno todo el tiempo para poder funcionar. Si vos desabasteces de oxígeno el cuerpo, empieza a fallar en algunos puntos. Entonces, imagínate lo que nos pasa que al tener una respiración que no es consciente, que se ve acotada, porque al no ser consciente no la hacemos completa, nuestro cuerpo no está recibiendo el oxígeno que necesita. Entonces, después, ¿qué pasa? El cerebro no funciona correctamente, los órganos importantes, o sea, todos los órganos son importantes, pero hay órganos que tienen una función mucho más vital que otros, ¿no? Entonces, ¿Y el cómo sabemos que hígado, el cuerpo tiene menos oxígeno que el que necesita? Porque en un auto te das cuenta porque te quedaste con el auto a mitad de la calle, no sé, en un avión se exactamente lo cae, el mismo. barco se frena, pero el cuerpo Eh, es como que a veces anda igual aunque tenga poco aire. no, pero exactamente lo mismo. Quizá anda igual porque lo estás forzando, pero vos sabés cuando estás cansado, cuando tu mente está agobiada, cuando te sentís débil, cuando tu piel está reseca. Eh, Hay Hola muchas Ale, ¿cómo maneras estás? de... Perdón, Saluda a perdón, Ale, estaba saludando a amigo. tu Sí, fan. sí, a mi fan, amigo. Eh, entonces, si realmente estás prestando atención a tu cuerpo, te vas a dar cuenta que te falta respirar profundo. Y también cuando estás en un estado de nerviosismo, cuando la respiración se acorta, empezamos a respirar con la parte alta de la respiración solamente, que es una de las partes de la respiración, pero es la más cortita, que es en la zona de la clavícula. Imagínate que los Clavicular alta, pulmones, digamos. clavicular alta, exactamente, los pulmones abarcan toda esta parte, de la zona clavicular hasta la zona abdominal. Cuando se expanden, que vos respirás completo, abarcás zona abdominal, costal y clavicular. Pero cuando nosotros nos olvidamos, estamos estresados, no nos olvidamos de respirar y no usamos la parte baja y la parte media, usamos solamente la parte alta, esa respiración al ser más corta es más rápida y eso ¿qué hace? Sobreestimula el sistema nervioso, te altera, te genera que tu mente también se sienta como agobiada. Es la Entonces, famosa hiperventilación, digamos. Cuando empezás claro, como a desesperarte, que te falta el aire, pero en realidad te falta porque estás respirando mal, no porque se haya terminado el aire. exactamente, sí, porque no estás utilizando toda tu capacidad pulmonar. Eh, y es impresionante cómo no nos damos cuenta. El 90, no sé, por decir un porcentaje, pero no sería el 90, pero 75% para no ser tan injusto de las personas no tienen un trabajo respiratorio. ¿Y quiénes lo tienen? Tienen los que practican yoga, los que practican, no sé, tai chi, los cantantes como vos que también tienen que enfocarse en la respiración, por ahí los que nadan, qué sé yo. Hay un grupo de gente que sí lo trabaja, la parte respiratoria, pero el grosso de la gente no lo hace. Entonces, Claro. ¿cómo no vas a tener problemas de presión alta, de dolores de cabeza, de contracturas, de lesiones musculares? Porque todo el cuerpo le falta oxígeno. ¿Qué es lo que te pasa, Ale, de todo lo que dijo Juli? A mí me pasa, Sí, sí, Che, es que Juli, pasan muchas cosas, sí, sí, por realmente. ejemplo, para la gente que esté viendo ahora o que después pueda sumarse a mirar, que lo vea, ¿dónde hoy, por ejemplo, desde su casa, tenga la edad que tenga, puede acceder con vos para tomar una clase de meditación, para tomar una clase de yoga? ¿Cuál es tu canal de YouTube? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cómo puede acudir, digamos? Bueno, en principio pueden a través del Instagram, que es yogi.enproceso, que si querés ahora después te explico por qué viene ese nombre, casi nombre artístico. Eh, Explícame ahora, no eh, después, explícame ahora, aquí ahora, explícame. Aquí ahora, mira, Ale dice respiro mal. Bueno, la única cosa una vez que ya te diagnosticaste es empezar a entrenar, a cambiarlo. Porque a nosotros nos pasa que tardamos mucho también en diagnosticarnos, decir, a ver qué nos pasa. O sea, sé que estoy mal, pero no sé por qué. Entonces sigo. Estoy mal, pero sigo. Pero cuando yo sé, ¿Respiramos por por ejemplo, nariz o por boca? ¿Por dónde es mejor para bueno, aquietar? es un temazo, pero para que te cierro este concepto. Cuando ya te diste cuenta, vos ya te diagnosticaste qué es lo que te pasa,
y lo único que te queda es accionar y empezar a cambiarlo, a trabajarlo. La respiración, mira, si bien obviamente se contempla que la respiración por boca puede ser para personas que quizás tengan algún problema en la nariz y no lo puedan hacer, o para alguna respiración especial, específica, que tengas que trabajar algo específico, normalmente deberíamos respirar por la nariz, porque es el órgano que está preparado específicamente para la respiración. Es el órgano que está diseñado para respirar. Es la parte del cuerpo que está hecha para que vos respires. La boca Bien. está hecha para que comas, digamos. Y Para comer y hablar. los románticos dirán para un beso también, pero bueno, vos que sos un romántico. Eh, ¿Influye el tabique desviado? Sí, supongo que y sí. No, sí, sí, un montón, porque el aire entra diferente, hay que trabajar en eso también, hay que buscarle la vuelta. A mí me pasa que, por ejemplo, yo ahora que lo trabajo mucho, me doy cuenta cuando no puedo respirar. De un lado, a mí jugando al fútbol me rompieron la nariz de una piña, y ahí de uno de los... para. ¿Cómo jugando al fútbol me rompieron la nariz de una piña? Sí, sí, me acuerdo y me duele todavía. Fui a buscar una pelota de arriba en un tiro libre a favor cuando jugaba, y esto te digo, creo que en menores era. Y cuando fui a cabecear, de repente me choqué con un paredón. Yo no sé si fue una piña, una patada, Ah, pero me rompieron la nariz y de hecho me quedó la marca. Y de un lado me cuesta más respirar. Yo lo que hago en ese caso, cuando estoy practicando respiración, es me ayudo con la mano, hago un poco de espacio y genero que pueda pasar mejor el aire. Entonces, también como lo fui practicando mucho, también se fue despejando mucho las vías respiratorias y por más que esté un poquito más cerrado, el aire pasa bien igual. Eh, claro. pero Juli, bueno, y con también, respecto sí, a, perdóname, estás tirando una sí, cantidad de temas tremendos y que me dan ganas de preguntar de tac, 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 así, un bombardeo de preguntas. Entonces, para la gente que te está viendo, para poder hacer meditaciones guiadas, yoga, a lo que te dedicas, en Instagram, yogi.enproceso. Yogi Y en punto en YouTube, proceso en Instagram. ¿cómo miran las clases? En YouTube se me buscan como Julián Mosquera, guión Yogi en proceso, y está el canal, es todo público, digamos. Realmente fue todo un cambio esto de la pandemia porque a mí me llevó a tener que enfocarme en la parte online, que no lo venía trabajando y de Reinventarte, hecho, digamos. sí, sin duda. Y de hecho descubrí una gran herramienta para llegar a mucha gente, y también para sobrevivir en todo este tiempo, porque yo me dedico a esto, yo vivo de esto, y era un miedo también que se me había generado, un desafío también de ver cómo hago para seguir teniendo ingresos y bueno, pero cuando empecé a subir las clases, decidí hacerlo de manera libre y gratuita, con un intercambio opcional, que eso hablamos mucho, ¿no? Los que estamos por ahí en el ambiente de este tipo de, no sé, de yoga, de prácticas, tenemos muy en cuenta que todo es una energía y que el dinero también. Y si bien nos cuesta mucho trabajar el dinero porque tenemos un montón de creencias, como decíamos de hoy, creencias limitantes, creemos muchas cosas respecto al dinero y hay que seguir trabajándolo, pero lo tenemos en cuenta como un intercambio siempre. Yo brindo algo y recibo también un intercambio. A veces el intercambio es económico, a veces el intercambio es simplemente de presencia, de energía, de afecto, y entonces yo decidí que sea libre y gratuito todo el contenido con un intercambio opcional para quien quiera y pueda. Y la verdad que me fue bien porque tuve mucho acompañamiento de mis alumnos y de mucha gente que se sumó nueva que no venía haciendo mis clases. Así que bueno, Tal cual. fue increíble. Si yo quiero colaborar, me meto en Julián Mosquera, guión Yogi en proceso en YouTube y ahí abajo en la Sí, descripción hay algún link de sí. Mercado Pago, ¿cómo es? En la descripción está el link, una cuenta, que por ahora Sí, tengo esa cuenta que la tuve que abrir ahora en este tiempo de cuarentena, porque era la única manera de que me manden el dinero. claro. Y también en Instagram, cuando publico semana a semana, voy publicando 2 clases y 2 meditaciones, y ahí también figura. Sí, sí. Bien, bien, perfecto. Entonces pueden colaborar, digamos, pueden primero apreciar, disfrutar y aprender con tus Sí, clases de meditación y de yoga. Y por otro lado, si pueden y desean, pueden colaborar desde el lado económico con esos links. Vos sos especial, sí. Juli, vos sos un ser de luz y no lo digo porque te quiero. Qué grande. Sí, doy fe que me lo dijo.
me lo dijo mucho antes de cuando recién empezó las clases. Me dijo que era especial, Mirta, que había algo, me decía que veía algo lindo en mí, así que le agradezco porque siempre después, con el tiempo, ella vino mucho tiempo a mis clases y seguimos en contacto siempre. Y después ya también hay como una amistad extra que se dio después de las clases, pero doy fe que me lo decía de mucho antes. Claro, no es de ahora, digamos. Che, Sí. Juli, explicá lo de yoga en proceso. ¿Por qué en proceso? ¿Por esto que decías de aprender constantemente y todos los días a evolucionar? Sí, y prácticamente ya es como si fuera un nombre artístico, digo yo, pero Yogi en proceso tiene que ver un poco con que creo y estoy reconvencido de que todos estamos en un proceso de evolución constante, de transformación, de crecimiento, y que si bien cada uno va a su ritmo, todos vamos hacia el mismo lugar. Yo digo que cada uno lo va haciendo a su ritmo, como puede, como le sale, pero todos vamos hacia el mismo lugar y es un proceso constante, no termina nunca. Y en mi caso fue el yoga el camino que elegí para transitar ese proceso. Entonces, por eso yogi en proceso. eh, y así que bueno, más o menos como que salió, vino la inspiración y salió eso. Y también fue como, en un momento sentía como una necesidad de transmitir todo lo que iba aprendiendo. Y también creo que un poco mi propósito es ese, ¿no? Ir transmitiendo lo que yo voy aprendiendo y lo que voy eh, transitando en ese camino y que para quien le sirva y yo pueda acompañarlo, bueno, genial. Así que es un poco eso. ¿Cuándo descubriste tu propósito, si es que lo descubriste? Porque una cosa, como vos dijiste, es identificar, darte cuenta que la vida que estabas llevando no te era grata, no te hacía bien, como que te preguntabas quizá o te cuestionabas si no había algo mejor, si no había otro camino que no es el camino tradicional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, te metiste en la escuela de yoga a hacer el profesorado. Bien, ese fue un antes y un después en tu vida, pero que empieces a estudiar yoga tampoco significa que hayas encontrado tu propósito en la vida, me imagino, ¿no? Claro, no, no, por supuesto. Después creo que vino más con el tiempo. Al principio era como algo que era mucho para mí, digamos, me hacía muy bien a mí. Yo a la vez que hacía el profesorado trabajaba. No, cuando arranqué el profesorado estaba sin trabajo. Después conseguí trabajo, empecé a trabajar. Y después que me recibí como profe de yoga, empecé a dar clases en horario extralaboral, o sea que seguía trabajando y seguía haciendo las dos cosas a la vez. Eh, y hasta que un día decidí dejar el laburo y dedicarme lleno a esto cuando supe que estaba seguro de que podía más o menos equiparar, digamos, el ingreso de un trabajo formal o de un Normal. trabajo normal, como se dice, y la verdad que me ha ido muy bien, pero creo que cuando empecé a ver el propósito detrás de eso que era para mí, creo que tiene que ver un poco con la respuesta del otro lado, ¿no? De las personas que por ahí a veces doy una clase y me dice, hiciste la clase para mí. Esa clase fue lo que dijiste, es exactamente lo que yo necesitaba escuchar o lo que justo me estaba pasando. Y ahí empecé a ver un propósito mayor todavía, que además de ser para mí, para una transformación personal para mí, que es para mi alma y me sirve para mi evolución, también podía ser un acompañamiento para alguien más. Entonces creo que ahí fue como que encontré un poco más el propósito aún mayor del que ya tenía. No solo Sí. transformarte a vos en tu esencia, en tu persona, sino a su vez que vos como replicador o multiplicador de esa información podías cambiar otras realidades y mejorar a otros, ¿no? Un poco por Sí, ahí. en realidad Era para, tenía como no más cambiar o sentido. mejorar, claro, no cambiar o mejorar yo a ellos, sino que ser por ahí un acompañamiento o por ahí a veces es esa palabra disparadora que te ayuda a que vos tomes la decisión de querer ver más allá, de querer sanar, de querer estar bien. Porque yo soy consciente de que uno no puede cambiar, nadie te puede cambiar a vos y nadie puede hacerlo por vos, solamente cada uno tiene la decisión de hacer ese ¿Cómo, cambio y de estar bien. cómo haces ante eso cuando una persona está bloqueada, cuando no quiere, cuando no puede aceptar, cuando no puede darse cuenta de que está trabada con algo? ¿Viste? Cuando a veces
cometemos el mismo error, que y dale, y dale, y dale, que Sí, bueno, a veces se habla del karma, que hasta que no lo resuelvas te va a seguir pasando, hay como diferentes teorías, ¿no? La psicología por ahí habla del inconsciente, digo, se dan diferentes cosas que hablan de que hasta que uno no hace consciente tal cosa o no reconoce tal cosa, no, al no identificarla no la puede solucionar, digo, en ese sentido es como que se unen. Ahora, mi pregunta es, te llega un alumno, una alumna, una persona que te dice, che, me está pasando esto, esto, esto y esto. Viste que siempre de afuera es como más fácil poder ver lo que a esa persona le falta y por ahí ayudarla o aconsejarla en ese camino. Cuando vos le decís, puede pasar que la otra persona no lo vea o no lo entienda y vos veas que se la va a volver a poner, digo, como, ¿qué sí, haces? sí, pasa un montón, mirá. Pero no le A veces insistís sí, ahí, cuando te genera mirá, yo, resistencia, aflojás. Yo creo, mira, yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho nosotros, las personas que trabajamos, digamos, o como terapeutas o en este tipo de prácticas, porque muchas veces para nosotros es tan lindo, tan importante y tan bueno lo que se genera a través de esto que queremos, nos pasa, cometemos el error de querer convencer a otros, de querer llevárselo a todo el mundo. No, querer decir, vos tenés que hacerlo, ¿viste? Yo te veo mal y tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y si la persona no está convencida, vos no la podés convencer de nada. Si la persona no está abierta, vos no podés convencerla de nada. Sí podés, a través de tu ejemplo o a través de tu vida, de cómo te vean, que podés generar las ganas de que esa persona te diga, che, ¿cómo haces vos? ¿Qué haces vos? ¿Cómo me podés ayudar? O que te pregunte. Entonces yo cometí también ese error cuando recién arranqué, porque quería que todos se hicieran yoga, porque yo decía, para mí era fantástico, digo, mirá todo lo que me está pasando, positivo y quería que todos lo hicieran. Y por ahí hay gente que decide que, o no, por ahí no conscientemente, pero que llega hasta cierto punto y no quiere sanar o no puede o no le sale o lo que sea, también hay que aceptar. A mí también aprendí con el tiempo que hay muchas personas que necesitan expresar lo que les pasa, pero todavía no están dispuestas a hacer un cambio. Entonces, muchas veces te encontrás con que alguien viene y te dice, che, me pasa esto, quiero hacer algo, pero cuando vos le propones ideas o le propones prácticas para hacer, termina no haciéndolas o no enganchándose y también está esa posibilidad de aceptar cuando una persona llega hasta cierto punto y no puede más porque su nivel de conciencia no se lo permite, porque no tiene ganas de hacerlo, porque no tiene ganas de enfrentarse quizás también con eso, con esa parte dolorosa del proceso. Sí, digamos que Sí, no está en su momento para verlo, no es su exactamente. momento de verlo, No de sé, reconocerlo. seguramente te ha pasado en algún momento que tenés algún amigo o un familiar que está pasándola mal y tiene la solución quizás a la vista, le está pasando por delante y vos decís, ¿cómo no lo ve? Y no lo ve porque no puede verlo o porque elige no verlo en un nivel muy inconsciente, ¿no? Porque nadie Sí, elige sufrir a propósito, creo. Creo que nadie bueno. elige enfermarse, nadie elige pasarla mal conscientemente, pero a veces inconscientemente sí. Perdón, Julia, acá Marce pone que si bien la persona no puede estar no dispuesta inconscientemente a verlo, dice, pero podés orientarlo. Digo, decir, mirá, Sí, me parece que es por acá, vos sí, fijate si podés, si aceptás, si querés, digo, sí, es sí, como tal plantar cual. una semillita o que la persona por lo menos sepa que alguien se lo dijo. Después verás si se hace cargo, si no se hace cargo, si lo evita, si lo evade, Sí, pero por ahí sí, sí, tu sí rol pasa. de tirar ahí una piedrita, ¿no? O una Sí, semilla. sí, la verdad que sí. Sí, a veces pasa que es eso, quizás yo se lo digo hoy, capaz que de acá a 2 años una persona dice, che, una vez un profe de yoga me dijo tal cosa y capaz que es por ahí. Y bueno, sirvió. Pero sí no insistir cuando ves que la persona por ahí no está teniendo la apertura como para recibirlo. Yo lo que tengo de ventaja en las clases de yoga es que puedo hablar de conceptos generales para personas específicamente, pero a nivel general. Digamos, si yo sé que alguno de mis alumnos está pasando por alguna situación particular, yo puedo hablar el tema de una manera general para todos y esa persona no se sienta expuesta y que también lo pueda escuchar y quizás también le sirve a otro. Entonces, bueno, es muy amplio, pero bueno, en principio eso, o sea, no querer convencer a alguien de que piense, de que lo acepte de entrada, porque hay veces que las personas
todavía no tienen esa apertura o inconscientemente ¿Y todavía no están dispuestos. cómo recomendás abordar eso? Por ejemplo, no sé, a mí me pasó cuando empecé a ir al psicólogo, que me ayudó un montón, que sentí que me cambió la vida. Ahí puse tu Instagram porque recién estaban preguntando cómo era que no te encontraban, ahí lo anoté. ¿Está bien escrito? Sí, Ah, ok, sí. listo. Eh, te decía que cómo haces para abordar, por ejemplo, te pasa algo, te hace bien, y lo primero que querés hacer es compartirlo con la gente que querés, para ayudarlos, para orientarlos, para decir, che, o cuando te pedís, vas a comer una comida rica que decís, no, no sabes las hamburguesas que hacen acá, y le decís a tu amiga, a tu amigo, a tu vieja, lo que sea, a tu pareja, che, pidamos acá porque están tremendas, pedilas, tenés que probarlas, no. Viste que te pones como re pesado, decís, pará, flaco, el negocio es tuyo. No, no es mío, pero a mí me hizo Me, bien, o me sea, me pasa lo mismo gustó, me hizo con las feliz. películas, me pasa lo mismo con las Claro, y películas. tenés que Yo a veces ver veo una tal película, película. a veces veo una Bueno, película, la una voy a serie. anotar, después no la ves nunca, ¿no? Pero con el psicólogo me pasó, conocía gente, me planteaba que tenía un problema, que estaba angustiado, lo que fuera. Tenés que ir al psicólogo, le decía, tenés que ir al psicólogo porque es lo mejor que te puede pasar. ¿Viste? Y después por ahí me ponía a pensar y digo, ¿qué tengo que decirle a la gente si tiene que ir o no tiene que ir? Cada uno se fijará, pero es como que uno lo hace por bien, pero a veces el otro es como que hasta le genera rechazo que uno invite a hacer algo a alguien por el solo hecho de que desconfía. Entonces, pará, no voy a ir. O sea, capaz que yo no le decía nada y le decía, che, tengo que ir al psicólogo. Ah, ¿cómo es? A ver, te acompaño, no sé, por decirte cualquier cosa. Pero le digo, tenés que ir, es como, pará. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo no voy a ir al psicólogo. ¿Viste? Como que Sí, sí, pero ahí, bueno, si bien uno aprende con la práctica también, porque con la experiencia, porque a veces te pasa, o sea, en tus ganas que tenés de querer ayudar a alguien, eh, te dejás llevar por eso y si querés abrirle los ojos o querés decirle, mirá esto que está buenísimo, y te chocas con esa pared y ahí vas aprendiendo también, y a veces también no lo podés controlar y te volvés a chocar contra la pared. Pero me parece que es fundamental cómo te ven a vos. Si a vos te ven bien y te ven que estás teniendo una vida mejor y que vas mejorando, y la gente va a decir, che, ¿este qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está tan bien? ¿O cómo lo veo tan bien? Y a claro, ver, y si, es desde el lugar más, desde esto transferencial, ¿no? De la experiencia que es intransferible, pero sí visible. Decir, che, este pibe cambió un montón, está tranquilo, vive de lo que le gusta, en qué se metió, en qué anda. Entonces, más por la sí, curiosidad que por la imposición, digamos, por el comentario en sí. sí, sí, la verdad que tiene que ver con eso. A mí, por Acá Clay ejemplo, mira, te dice, cuento, todos necesitamos hacer terapia. Sí, no sé si sí, todos, pero hace bien, nos hace bien. es que Hola, también, Romy. Romy querida, un beso grande es mi hermanita, es hermanita de yoga porque Romy es de la misma escuela. Es que a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No, no, a nadie, Sí, obvio, sí, obvio. sí, Por a más que nadie, sea sin por duda. bien y que sea algo re No, bueno y no, re lindo y barato y sano y gratis, no me diga lo que tengo que no, hacer. Pero exactamente, es una cuestión del ego exactamente. eso, ¿no, Feli? Sí, porque es esto que nos identificamos demasiado con el ego y no podemos ver más allá. Y cuando vos empezás a trabajar en eso, en querer ver más allá, también te das cuenta que la otra persona te dice cosas desde su experiencia, desde sus creencias, desde su historia, que a veces también fue difícil. Entonces, cuando podés ver eso más allá, también podés aceptar mucho más. Y no digo que yo lo haga el 100% del tiempo, porque también es algo que se sigue trabajando todo el tiempo. A mí, yo me encuentro muchas veces también o juzgando o criticando tanto a mí como por ahí a otro, pero trato de darme cuenta rápido o me doy cuenta enseguida y digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué me salió esto? Pero, pero claro que es eso, cada uno lo va desde su historia y a veces cuando, qué sé yo, cuando nos enojamos debemos decir, bueno, a ver, qué sé yo, por qué esa persona me lo dijo, por qué reaccionó así, y ahí empezás a transformarlo. Y no digo que, como te digo, no digo que te pase el 100% del tiempo porque seguimos trabajándolo, pero cuando empezás a tomar conciencia, de repente mejoran tus relaciones, te tomás el tiempo para, antes de reaccionar, para ver, bueno, a ver qué te pasa, qué te está pasando, ¿viste? ¿Qué emociones? ¿Por qué me sale esto? ¿Por qué me siento así cuando me dice esto? ¿Por qué reacciono? Y evitás el conflicto antes de que explote De que algo pase. que no está bueno. Porque Sí,
gente súper súper explosiva, como te decía, que se escuda detrás del, bueno, yo soy así, al que le guste bien, al que no le guste mala Sí, suerte, ¿viste? Y atrás de esa coraza, de ese escudo, eh, grita, putea, no escucha, ¿viste? Y decís, o sea, yo de última me alejo y te dejo de hablar, pero te tenés que fijar vos porque se te va a empezar a alejar la gente y te vas a quedar solo, sola, digo, es duro también eso, porque encima a veces uno está tan metido en ese inconsciente que se queda solo y le sigue echando la culpa al resto. Tipo, sí, nadie me sí, quiere, todos me... Pero pará, o sea, ¿por qué se van? sí, 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 exactamente. Excelente También, reconocimiento de los errores es un ejemplo y una gran humildad. Claro, tal cual, es claro, ser sí, humilde, sí, ego, es un montón de cosas. importante. Porque Che, Juli, aparte hablando, necesitamos acá armar, me parece que vamos a tener que armar un Zoom o algo por YouTube porque nos quedan 5 minutos. 5 minutos ya pasó una hora, increíble. Son las 8 menos 2 minutos, arrancamos a las 8:05 me parece. Sí, Pero bueno, nada, sigamos hablando y cuando quede un minutito cortamos, pero dale. súper interesante Sí, y a la gente le gusta un montón este tema. sí, está bueno, podemos armar algo, un tallercito. Pero bueno, la clave es esa, volver, como dice Romy ahí, te volvés más consciente, volverse más consciente. ¿Y consciente de qué? Y del ser que soy internamente, que va más allá de mi personaje, del que interpreto hoy, porque nuestros roles van cambiando durante toda nuestra vida. Imagínate, si yo me identifico solamente con el rol y me quedo en el niño que era cuando era chico, pero ese rol cambió, hoy soy un adulto y ya no soy el mismo. Entonces, si yo me sigo identificando con ese nene, voy a actuar desde ese nene. Pero en realidad, cuando te volvés más consciente, te volvés consciente de lo que sos internamente, que va más allá del personaje físico, más allá de la tarea que vos hagas, de los roles que vas interpretando en lo cotidiano, que van cambiando todo el tiempo. Entonces, ahí, y yo creo que todos tenemos esa esencia de amor, de paz y de alegría, solamente que algunos la fuimos tapando con más o menos cosas, y algunos estamos dispuestos más a buscarla y otros quizás no, pero todos tenemos esa luz adentro, ¿no? Sí, Clelia, la guardo siempre en el IGTV, ahí en el dibujito del televisorcito, después la vas a poder ver entera. Juli, con respecto al tema de las vacunas, que hay un quilombo hermoso con que las vacunas sí, las vacunas no, que antivacuna, que pro vacuna, ¿qué postura tenés con eso? Oh, es muy difícil. Acá se Mira, pudre todo, Instagram me clausura yo, el canal. particularmente yo decidí no volver a vacunarme más, eh, pero como una decisión propia, pero me encontré cuando tuve que vacunar a mi hijo, cuando llegó el momento, me encontré con esa situación muy complicada porque eh, ya no estaba decidiendo por mí mismo. Y, y bueno, finalmente con su mamá decidimos sí vacunarlo, de las que eran obligatorias por según el calendario y ninguna más. Y en este caso, con esta vacuna es muy complicado. Yo particularmente, eh, no sé, a veces me encuentro como muy conflictuado con todo lo que está pasando, pero trato de aceptar también qué es lo que, digamos, en cuanto a la información, trato de estar atento a lo oficial solamente, no dejarme llevar por otra cosa. Y también, o sea, por el momento no hay nada. En el momento que llegue la situación, veré qué postura tomo. Pero en principio yo ya decidí hace un tiempo bastante no volver a vacunarme de nada. ¿Y por qué, Juli? ¿Por qué eso de no volver a vacunarte más? Porque no, primero que no tengo seguridad de qué es lo que me estoy enchufando adentro, y segundo que creo que también, o sea, me hace mucho ruido el tema de todas las industrias, sobre todo la industria de los medicamentos, cómo juegan con la salud de las personas y a veces por ignorancia o a veces porque también uno lo ve en todos los medios de comunicación y cree que es lo que hay que hacer, y muchas veces también creo que, que también ¿cómo te puedo decir? Nos manejan bastante, pero bueno, también es una decisión personal. No hago bandera de eso, como con nada. También soy vegetariano y no hago bandera del vegetarianismo. Está Eh, clarísimo el respeto que tenés en general
por tu forma de ser, por las cuestiones que practicás y sobre todo las opiniones y lo que decidís hacer con tu vida, no lo imponés, sino que simplemente contás cuál es tu postura, no decís ni que está mal, ni que está bien, ni hay que hacerlo, ni que no hay que hacerlo. Como si yo te digo, me gusta más el helado de frutilla que el de chocolate. Digo, no estamos Claro. haciendo un juicio de Mirá, valor ahí, sobre la cuestión, sino sí, que te estás brindando cuál es tu postura y tu decisión. Vos sí, mira. decidiste no vacunarte, a tu hijo sí, pero de ahora en más decidiste no vacunarte y vas a ver qué vas a hacer con la vacuna cuando salga esta vacuna. Me Sí, parece sí, tal cual. clarísimo y está También es que perfecto. un poco, también si te obligan a vacunarte es medio como que, o no te queda otra, pero también es muy chocante. Pero bueno, también, por ejemplo, en este caso tema vacunas, de lo tanto de una postura como de la otra, hay 20.000 estudios y todos muy profesionales y unos te dicen que sí, otros te dicen que no. Los que están en contra de las vacunas están, lo tienen muy trabajado, muy estudiado y tienen pruebas de todo lo que han estudiado e investigado y los que apoyan la vacuna también. Entonces, viste, como que en cierto modo también va en la decisión de cada uno. Qué Claro, sé yo. tal cual. Pero imagínate, trato de no entrar en el conflicto porque no tiene sentido, me No, no, parece que es peor. es que lo estamos planteando con todo Sí, respeto tal cual. y Sí, total, sí, digamos, coherencia de que no estamos diciendo si está bien o mal, simplemente estás claro, diciendo sí, sí, tu tal cual, gusto tal cual. y tu elección. Repito, es como Sí, al que sí, le gusta la pizza o al que no le gusta la mayonesa y al que le gusta la mayonesa. Digo, sí, cada sí, uno tal decide cual. lo que quiere hacer Creo que, con su vida. sí, también creo que la salud debería ser algo que esté al alcance de todos y no siempre lo está. Entonces, también me hace ruido eso, que grandes empresas, compañías se llenen de dinero con algo que debería ser de todo y que debería ser la investigación científica para la salud, debería ser bancada por los gobiernos y que debería llegar gratis a las personas. Y no que tenga que solamente el beneficio de la salud sea para algunos pocos. Pero también creo que nosotros podemos ser personas totalmente sanas si vivimos de manera consciente, si nos alimentamos bien y si tenemos prácticas saludables. Entonces, yo particularmente desde que empecé a practicar yoga, a cambiar mi alimentación, no me engripé nunca más. Y te puedo decir, y por ahí me resfrío y me dura un día. No digo que nunca me voy a resfriar, nunca me voy a engripar, pero si me engripo, una gripe que a otro le dura 10 días, a mí me va a durar uno, pero porque Bien. mi cuerpo está limpio, está sano y funcionando correctamente. Entonces, Sí, sí, las está defensas clarísimo están que fuertes. tal cual, arrancaste, digamos, un proceso de conciencia desde no solamente del pensamiento de la conciencia en sí como tal, sino de la conciencia de la alimentación, de, como decís, de prácticas saludables. Entonces, es un combo, digo, esto de vivir, claro, somos lo que comemos. Esto de vivir en armonía, de vivir el aquí y la ahora, también tiene no, creo que tiene que ver con no solamente estar consciente de la respiración, sino consciente de lo que comemos, de cómo lo comemos, de cómo dormimos, de cómo Sí, vivimos. Digo, la conciencia es como un poco el resultado de todo, ¿no? Cuanto más consciente vivimos, mejores decisiones tomamos que van a repercutir de mejor manera, como en tu sí, caso. sí. Es Creo que ahí importante resaltar ese mensaje. sí, le sumaría lo que dice Clelia, que somos de lo que nos alimentamos. Y nos alimentamos no solamente con la comida, sino también con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las prácticas, o sea, con las personas que nos rodeamos. Nos nutrimos de todo eso. No es solamente la comida. La comida es re importante porque el cuerpo físico necesita combustible y necesita que sea sano. Pero también nos nutrimos de lo que escuchamos, de lo que vemos, de las prácticas que hacemos y de las personas que nos rodeamos también. Entonces Juli, es un... para Sí, ir cerrando y terminando, porque nos sí, queda un minuto y no quiero que se nos corte así inesperadamente, ¿alguna recomendación, algún comentario, una frase linda para cerrar con un sí, monio este último episodio de los domingos? sí. Algo que quieras regalarle a la gente para que te siga en YouTube, para que te siga en Instagram, alguna frase linda, algo, un pensamiento, un Mira, sentimiento. creo que la vida es para disfrutarse, porque cuando deja de ser disfrutable empieza a ser prescindible y ahí la empezamos a atacar con un montón de malos hábitos y un montón de cuestiones en contra de la vida. Entonces, cuando empezamos a ver que la vida es disfrutable, le empezamos a dar otro valor y empezamos a alimentarla, a nutrirla y a vivirla de una manera sana y me parece que es lo más importante. La vida no es ni para sufrir
ni para vivir angustiado, amargado, ni para estar mal. La vida es para disfrutarla, para ser feliz y hay que buscarlo. Hay que encontrarla, Hermosísimo. en realidad hay que Juli, buscarse. quedan 25 Namaste, segundos, amigo. te agradezco muchísimo por esta Gracias a charla, vos, te me quiero encantó. mucho, te admiro Yo también. y bueno, nos estamos viendo Mirá, en algún momento. ¡Qué grande! yo creo, yo Mirá lo que tengo creo. acá atrás, yo también. Bueno, amigo, ¿Viste? gracias por todo. La Amigo, gente te sigue en namaste. Dale. yogi.enproceso, Julián Mosquera en YouTube. Muchas gracias, Nos vemos, hermano. cuídate. Abrazo grande.